Aleluya, gloria a Dios. Alabe lo que Él vive. Bendito el nombre del Señor. Vamos a irnos a 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. ¿Cómo está hoy tu compromiso con Dios? Amén. Aleluya. Es una pregunta con que introducimos esta reflexión. ¿Cómo está hoy tu compromiso con Dios? Nos dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 al versículo 6. En nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Glorifica tu nombre una vez más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y sigue obrando en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. Amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Cuando hablamos de nuestro compromiso con Dios, que es un tema que es fundamental para nosotros, poder entrar en la tierra prometida y poder disfrutar de todas las bendiciones que nos trae la tierra prometida, nosotros inmediatamente reflexionamos de que hay varios aspectos. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios, no pensemos que es iniciativa nuestra, es que Dios ya se ha comprometido primero con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y el compromiso de Dios para con nosotros no es un compromiso vacío. Nosotros los seres humanos hacemos compromisos vacíos. Nosotros los seres humanos decimos, por ejemplo, bueno, yo me comprometo contigo a... Listo. ¿A qué hora es que vamos a empezar el trabajo? A las 3 de la tarde. Cuenta conmigo, yo me comprometo contigo, no te voy a fallar. Son las 4 de la tarde y no has llegado, 6 de la tarde y no has llegado, 7 de la noche y no has llegado, y de repente a las 7:30 llamas a la persona y le dices, ¿sabes qué? No voy a poder llegar. Okay, así somos nosotros los seres humanos. Pero cuando Dios se compromete con nosotros, por delante de su compromiso van sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente van las promesas de Dios por delante, sino que también van las bendiciones de Dios. Porque Dios anticipa las bendiciones que van respaldando las promesas, que son mayor cantidad de bendiciones que vienen todavía más adelante. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, Dios no hace compromisos vacíos. Dios hace compromisos totalmente concretos y respaldados por su poder y por su acción a favor de nosotros. Inmutables en lo absoluto, no varía. Él da su compromiso, da su palabra y te adelanto las bendiciones, parte de las bendiciones, pero no te preocupes, mi compromiso es que viene más bendición también a favor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Así es los compromisos que hace Dios con nosotros. Pero en 2 de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo escribe por el Espíritu, tal vez uno de los aspectos que más nosotros pasamos por alto cuando nosotros asumimos compromisos con el reino. Nosotros pasamos por alto el aspecto de la competencia. Y la competencia no como el que corre contra otro, sino la competencia que se refiere a las capacidades, habilidades, talentos y dones que recibimos para poder cumplir una tarea. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando esto es de esta manera, por eso Pablo parte de la siguiente frase. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es contundente. Tal vez la mayor declaración de humildad y sometimiento a la voluntad de Dios está en este versículo 5.
¿Por qué? Porque Pablo dice, yo estoy comprometido con Dios y no puedo hacer otra cosa que cumplir el compromiso. ¿Por qué razón? Porque la competencia que yo tengo, que ustedes ven en mí, la capacidad para hablar la palabra, el poder que emana de mí para sanidades, para liberación, no es mío. Me lo dio aquel Dios con el cual yo me comprometí. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que si tú estás aquí y tú estás realizando un servicio para el Señor, no pienses que la competencia es tuya. No pienses que la capacidad es tuya. No pienses en lo absoluto que la habilidad es tuya. No pienses que algo que tú realizas es producto exclusivamente de ti, porque la palabra nos dice a nosotros en esta noche que la competencia, aún para servir a Dios, nos las da Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es fundamental, porque en esta sociedad individualista, en esta sociedad competitiva, en esta sociedad donde el ego se ensalza por encima de todas las cosas, es importante que nosotros, para vencer el sistema del mundo, cuando estamos en el reino, cuando formamos parte de la iglesia, estemos claros. Todos los que estamos aquí somos competentes porque Dios ha determinado hacernos competentes. Y ahí es donde cambia la perspectiva del compromiso. ¿Por qué cambia la perspectiva del compromiso? Porque una cosa es que yo pase por esa puerta y yo venga cargado de capacidades y de habilidades y le venga a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a servir porque yo traigo, yo soy, yo tengo y yo puedo. A entrar por esa puerta y reconocer, Señor, sin ti nada soy. Vengo porque necesito de ti. Y Dios te hace competente. Cuando tú te comprometes, te das cuenta que en realidad no queda otra opción que comprometerse con Dios. Porque la competencia nos la ha dado Él. ¿Para qué? Para poder servirle a Él y a la obra de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios no solamente nos hace competentes, porque es muy fácil hablarlo desde el punto de vista, bueno, Él nos hizo competentes después que pasamos la puerta. No. Dios en su infinita sabiduría nos hace competentes allá para traernos después acá con las competencias que Él nos dio allá para que las pongamos al servicio de Él, porque fue Él el que nos proveyó a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, pero entonces, pastor, no hay escapatoria. No hay escapatoria cuando elegimos seguir a Cristo Jesús. Porque parte de la base del reconocimiento del poder absoluto y la soberanía absoluta de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor desde el principio, fundamentalmente desde el libro de Éxodo, para ser más exacto y más claros a nosotros, nos damos cuenta que Dios convirtió a un pueblo de esclavos en una nación. A un pueblo que no tenía orden, que no tenía sistema, que no tenía leyes, que no tenía reglas y que tampoco tenían competencias y habilidades, los convirtió en una nación. Y se hizo y se preparó un pueblo para sí mismo y lo convirtió en la nación que iba a ser depositaria del poder y del plan de salvación para toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y a Dios no le interesaban las competencias que ellos habían adquirido durante 400 años en Egipto. Miren la particularidad. Ustedes aprendieron a hacer ladrillos para hacer las edificaciones que les gustan a los egipcios, porque a ellos les gustan las edificaciones de ladrillo. Pues el templo que van a levantar es un tabernáculo hecho de tela y que pueden desmontar una y otra vez. Su ladrillo aquí no es necesario. En otras palabras, sus competencias aquí no son necesarias. Yo les voy a dar las competencias que ustedes van a necesitar para poder servirme a mí. ¿Cuántos dicen amén? Ellos, los judíos en la esclavitud, los hebreos, no sabían trabajar el oro, ni sabían trabajar la plata, y menos sabían trabajar el bronce, porque ellos solamente eran hacedores de ladrillo. ¿Cómo Dios le va a pedir que hagan un arca de oro, que hagan un lavacro, que hagan esto y que levanten esto cuando ellos no tenían esas competencias ni esas habilidades? Entonces Dios les dio las competencias y las habilidades para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es fundamental que nosotros estemos claros de cómo funciona el reino y cómo cambian y cómo deben cambiar nuestras actitudes cuando nosotros reconocemos esto. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que la excelencia como acto de adoración.
Cuando Dios me ha dado la competencia, me ha dado las capacidades y las habilidades para servirle, entonces yo estoy llamado a ser excelente. Porque la competencia no me la dio nadie, no las adquirí yo. Si yo las adquiero, bueno, dependiendo de cuánto me pagues es la calidad del servicio que te voy a dar. Porque a mí me costó la universidad, quemarme las pestañas, madrugar, sin dormir, etcétera, etcétera, para que tú vengas a decir cuál es el precio que le vas a poner a mi trabajo. Yo soy el que le pongo el precio. O lo pagas o no lo pagas. ¿Cómo nos gusta decirle eso a las personas, verdad? Tú no le puedes poner precio a mi trabajo, porque aquí el que sabe soy yo. Así que Dios nos dice lo mismo. Ahora yo te di las competencias y te traje hasta aquí para que tú me sirvas. Así que tú no puedes decirle a Dios, espérate Señor, lo voy a hacer en mi tiempo. Espérate Señor, lo voy a hacer en mi forma. Espérate Señor, lo voy a hacer cuando pueda. Porque no, porque el que te dio la competencia es el mismo que te está llamando a que le sirva. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, hermanos, cambia la totalidad. Y nos damos cuenta que cuando Dios le habla al pueblo a través del profeta Malaquías y le dice, ustedes son unos ladrones. El pueblo decía, pero ¿en qué te hemos robado? Y muchas veces los pastores y cualquiera que sube utiliza esos versículos para hablar de la riqueza y del dinero. No, en todo sentido. Porque si ustedes se dan cuenta, en Malaquías capítulo 1 y en Malaquías capítulo 2, él le hace referencia a la calidad y a la excelencia del servicio a él. Y eran tan malos en el servicio y en la calidad del servicio a él, que aún en su matrimonio no eran excelentes, porque desecharon a la mujer de su juventud, cuando Dios se las había dado. Entonces nos damos cuenta que Dios lo que critica y lo que cuestiona es la falta de excelencia, con una competencia, con un don y con un talento que Él mismo nos dio a cada uno de nosotros. Entonces, el comportamiento correcto es que mi acto de adoración a Dios es hacer con lo que Dios me ha dado, darle a Dios lo mejor, lo más excelente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, eso es compromiso. Tengo que despojarme de todo orgullo. ¿Por qué tengo que despojarme de todo orgullo? Porque ninguna de las habilidades y competencias provienen de mí. Él no me enseñó a tocar, Él no me enseñó a cantar. Yo no aprendí a cantar, ni aprendí a tocar, ni nada por el estilo. Yo no aprendí a hacer esto, Él me hizo competente para hacerlo. Y como Él me hizo competente, yo no tengo nada de qué enorgullecerme, porque nada es mío. Todo proviene de Él, para Él. Y lo decimos a razón de Cristo Jesús en Colosenses, y lo vamos a repetir una y otra, ya en otra parte en el Evangelio de Juan. Todo fue hecho por Él y para Él. ¿Y cómo lo decimos religiosamente? Por medio de Él, en Jesucristo. ¿Y cómo lo decimos religiosamente? Y no nos damos cuenta que eso abarca la totalidad del universo, incluyéndonos a nosotros mismos. Es que a veces hablamos casi siempre pensando que eso se refiere únicamente a Cristo y a los demás. Yo no estoy incluido. No, es que yo también fui hecho por Él, para Él y por medio de Él. Y como todo fue hecho para Él, yo también tengo que servirle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Eso nos lleva entonces a otro aspecto, a que yo tengo que ser buen mayordomo con los talentos, con las competencias, con las habilidades, con las capacidades que Dios me dio. ¿Qué significa tener una buena mayordomía? Yo tengo que hacer un uso superior. Yo tengo que pulir lo que Él me ha dado. Yo tengo que estudiar sobre lo que Él me ha dado. Y yo tengo que desarrollar el don que Él me ha dado. Yo no puedo esconder el talento, no lo puedo guardar. Yo tengo que desarrollarlo, tengo que pulirlo, tengo que afinarlo permanentemente. Y tengo que estudiar con respecto a la capacidad y a la habilidad que Él me dio. Y tengo que esforzarme cada día para mejor administrar el talento y el don que Él puso en mi poder. ¿Cuántos dicen amén?
Quiere decir, Carla, que si Él te llamó a tecnología, Él te dio la capacidad y te dio la habilidad de poder manejar la computadora, de poder manejar los sistemas digitales. Él habrá puesto a Yarisa para que te instruya, pero la responsabilidad es tuya de con lo que ella te ha dado, poder pulirlo, poder estudiarlo y poder desarrollarlo y llevarlo a otro nivel. Si esto no se hace, yo no estoy siendo ni agradecido, ni estoy reconociendo lo que Dios me dio, ni estoy valorando lo que Dios me dio, ni estoy siendo buen administrador. Quiere decir que si te puso a cantar y tú no tienes voz para cantar, pero Dios te puso a cantar, entonces tú tienes que pulirte, tú tienes que estudiar y tú tienes que desarrollar, porque el don te lo ha dado el Señor y está esperando que tú lo hagas. Hermanos, muchos de los que estamos aquí predicando no sabíamos predicar. Yo podía dar discursos, yo podía dar oratoria, yo podía tratar de persuadir a mucha gente secularmente, pero cuando uno se monta en un altar, uno parte de la base, aquí yo no puedo improvisar. Aquí yo no puedo usar uso de la retórica para manipular y engañar a la gente y que la gente diga, oye, pero qué buen discurso. No, porque aquí hay una palabra ya escrita. Y el que escribió y el que puso esta palabra es el mismo Dios Todopoderoso. Así que no se trata de cualquier palabra, se trata de una palabra santa. Y al ser una palabra santa, yo no puedo cambiar ni torcer ninguna letra. Entonces el predicar o el enseñar la Biblia requiere del maestro y requiere del predicador pulirse, estudiar la palabra y desarrollar la palabra. Ni siquiera se pueden seguir modelos, porque los modelos humanos responden a competencias diferentes y formas diferentes que cada cual que recibió el don lo fue desarrollando, lo fue puliendo y lo fue estudiando. Así que aquí la copia tampoco funciona. Tampoco el ChatGPT, tampoco esto y tampoco lo otro. Y el ChatGPT menos, porque es una inteligencia artificial. Y si tú no recibes ni pides la inteligencia de Dios, ¿cómo vas a discutir con una inteligencia artificial? Que puede que cuando arrastre una pregunta, te traiga una respuesta que te va a impresionar, pero que viene de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Y tú te paras aquí a predicar doctrina totalmente rara pensando que la boté. Entonces nosotros nos damos cuenta ¿por qué no la botaste? Porque nunca estudiaste, nunca te puliste y nunca te esforzaste por desarrollar lo que Dios te había dado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, eso es fundamental, esa mayordomía. Y darnos cuenta que el servicio que nosotros brindamos tiene un propósito que va por encima de nosotros. Ese es otro aspecto. Cuando tú estudias o tú trabajas, tú dices que, bueno, yo sigo la Biblia porque Dios lo dijo, ¿ok? Y comerás el pan con el sudor de tu frente. Entonces tú dices que, bueno, yo estoy trabajando como negro para vivir como blanco, ¿ok? Que son las frases con las que expresamos el trabajo que muchas veces tenemos que hacer. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, todo lo vemos desde el punto de vista individual. Pero cuando tú sirves al Señor, tú no lo sirves para ti. Hay un propósito superior a ti mismo. Puede que sea tu familia, puede que sean los hermanos que están alrededor, puede que sean las personas que ni siquiera conoces, pero tú sirves a un propósito que está por encima de ti. Ese propósito lo trazó Dios y nosotros solamente somos un instrumento en el plan de Dios. Y si somos instrumentos en el plan de Dios, nosotros seguimos el propósito sin esperar, voy a ver qué me cae. No existe el voy a ver qué me cae en el servicio a Dios. No existe. Muchas veces a los estudiantes en la escuela dominical y en el instituto bíblico les decía, Jeremías tenía a alguien que le escribía las profecías, Baruch. Bueno, en los libros apócrifos Baruch tiene un libro para él solo, pero bueno.
En la Biblia y en el canon correcto que nosotros creemos, Baruch no tiene ningún libro. Baruch solamente tiene 1 o 2 capítulos dentro del libro de Jeremías. Y como Baruch escribía las profecías de Jeremías, Baruch llegó el momento y se paró y le preguntó a Dios cuando vino la situación crítica, bueno, Señor, ¿a mí qué me vas a dar? Baruch pensaba que como él escribía las profecías que Dios le daba a Jeremías, por lo menos si a Jeremías en la cárcel le dio una heredad, a él también tenía que darle por lo menos la mitad de una heredad. Era el cálculo humano. Y Dios habla con Baruch. Imagínense el diálogo de Dios con Baruch. Fue breve. ¿Cómo que qué te daré? Tu vida es lo único que te voy a dar. No hay más nada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pretender reclamarle a Dios algo por lo que nosotros hacemos, porque la competencia primero no es nuestra, es de Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso se enseña doctrinalmente, en doctrina pentecostal, que el don no salva. ¿Por qué el don no salva? Porque el don lo dio Dios. ¿Cómo nosotros vamos a utilizar el don? Bien o mal, y después vamos a decirle a Dios, tengo derecho a entrar en tu presencia. No es así, porque el don te lo di yo. Nosotros no podemos pedirle a Dios algo cuando lo que hemos hecho ha venido de Él mismo. Por eso lo único que salva es el fruto. Porque ese sí es el esfuerzo porque nuestro carácter sea sometido totalmente a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo haga en nosotros la imagen de Cristo Jesús. Ahí entonces nosotros estamos hablando de algo que nos hace merecedor. Y cuando eso se va trabajando, hermano, ni siquiera pensamos en la salvación. Ni siquiera pensamos en qué corona me van a dar. De 3, de 4, 7, de 8, 10 pisos. No, nadie piensa en eso, porque uno está moviéndose totalmente por el Espíritu Santo y lo que menos piensa uno es en sí mismo. Porque aún la humildad llega a tal punto a reconocer, como reconoció Pablo, que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Cuando Pablo hace esa declaración, Pablo está diciendo, Pablo existirá para ustedes desde el punto de vista físico, pero en el corazón Pablo no existe. Solamente existe Cristo. Nosotros todavía seguimos existiendo porque nuestro ego nos aferra a cosas materiales, a ideas y a sueños terrenales. Y como todavía nuestro sueño, nuestra esperanza está en cosas terrenales, entonces todavía nosotros existimos. Y Dios trabaja hasta destruir nuestros sueños para que sean su voluntad y sus sueños los que obren en nosotros. Y por eso nosotros entramos en conflicto permanente con Dios, aún sirviéndole. Porque nosotros seguiremos, ¿y cuándo me vas a dar a mí? ¿Y cuándo me va a tocar esto? ¿Y cuándo vas a cumplir mis sueños? Y las oraciones son, Señor, dame, Señor, hazme, Señor, te presento mis planes para que tú los bendigas y tú los prosperes. Y Dios simplemente quiere que nosotros nos rindamos por completo a Él y hagamos su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y al final el otro elemento que es fundamental para el compromiso es la integridad y la santidad. ¿Qué significa eso? Que todo ámbito donde nosotros desarrollamos el don y el talento que Dios nos dio, se convierte en algo sagrado. Y si es sagrado, nosotros tenemos que guardarnos en integridad y en santidad. Hermanos, solamente leamos el Antiguo Testamento, solamente leamos las leyes del tabernáculo, solamente leamos cuántas normas y cuántas reglas tenía que cumplir el sacerdote para poder entrar en el tabernáculo. ¿Por qué tenía que lavarse constantemente? ¿Por qué tenían que cambiar las vestiduras? ¿Por qué solamente podrían entrar esto y no otro? ¿Por qué inclusive aún el sumo sacerdote que se podía decir, soy el más santo de todos ustedes,
solamente podía entrar una vez al año en la presencia del Señor en el día del Yom Kippur. ¿Por qué ocurría todas estas cosas? Dios no lo hacía por simplemente hacerlo, lo hacía para enseñarnos a nosotros que todo oficio y todo servicio que le damos al Señor es santo y que todo el ambiente en donde nosotros ejercemos ese oficio y ese servicio al Señor es santo y que los ministros de ese oficio somos nosotros y que si el oficio es santo, nosotros tenemos que santificarnos y guardarnos en integridad para que Dios pueda recibir nuestro servicio de la forma aceptable. ¿Cuántos dicen amén? Así que debe cambiar toda la perspectiva. Así que el trabajo en la tiendita no es un trabajo cualquiera. Y el trabajo del diaconado tampoco es un trabajo cualquiera. Y el trabajo de los músicos y el trabajo de las ministras del altar no es un trabajo cualquiera. Es santo. Porque es un servicio al Señor. Y si es un servicio al Señor, yo me tengo que santificar y yo me tengo que guardar en integridad. Porque es santo lo que estoy realizando para el Señor. Entonces, ese es el discernimiento. Entonces, cuando nosotros veamos estos 5 aspectos, nosotros podemos decir, estoy comprometido con el Señor. Y cuando uno está comprometido con el Señor, se va a notar. Y el primero que lo va a notar, eres tú y soy yo. Cada uno va a notar que está comprometido con el Señor. Y las personas que no están comprometidas lo van a percibir, es locura, estás exagerando, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, pero quien tiene que estar claro que el compromiso es con Dios y que Dios me capacitó, me dio los dones y los talentos para poder servirle y que todo servicio al Señor es santo, yo tengo que esforzarme por ser santo y por mantenerme en integridad delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Por eso fue lo que le puso en la mitra el sumo sacerdote. Le dijo a Moisés, escribe en la mitra del sumo sacerdote, santidad a Jehová. Porque el oficio que él va a rendir es un oficio santo a mí. No es un oficio para él. Ni siquiera es para el pueblo. Es para Dios Todopoderoso. Y ese es el oficio que tú y yo nosotros brindamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros comprendemos eso, todo a partir de solamente darnos cuenta de que somos competentes y que nuestra competencia proviene de Dios, entonces nos damos cuenta que nosotros ahora podemos servir al Señor. Estamos comprometidos con Dios. Y ese compromiso no tiene fecha de caducidad. Tampoco hay vacaciones. Tampoco depende de nuestra fuerza física. Porque el mismo que nos da el don y nos da el llamado, nos da la fortaleza para que lo podamos ejercer. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando nosotros leemos alegremente, cuando van pasando los años y decimos que los viejos correrán y no se cansarán, etcétera, 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 y decimos, oh, ese es para todos los que queremos. No, eso es solamente para los que sirven, los que son ministros. A esos Dios los va a fortalecer, les va a dar fuerzas para que no se cansen, para que le puedan seguir sirviendo. ¿Cuántos dicen amén? Así que no es para todos, ni es una bendición universal para todos, porque si no, todos serían. No, es únicamente para los que sirven. Y Dios nos da los ejemplos en la palabra de que es así. Moisés tenía 80 años cuando empezó el servicio del Señor. Elías, cuando llegó el momento de declarar la lluvia, Acab iba en su carruaje. Y Elías bajó de la montaña corriendo y se pasó a Acab con todo y sus caballos. Y la gente dice, bueno, ¿qué comía Elías? Todo eso hace pan y la carne, miel y langosta, todo eso, esa energía es así, voy a cambiar la dieta para tener la fuerza de Elías. No, es que Dios lo fortaleció precisamente porque Él le servía. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando dejamos de servirle por cualquier razón, entonces acá nos cae la debilidad, nos cae se disminuye el vigor, perdemos la vitalidad, porque Dios nos está demandando lo que nosotros necesitamos. Porque el mismo llamado y los mismos talentos que nos has dado son los que nos llevan a tener que entregarnos en una excelente mayordomía para el Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Bendito el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Así que ya sabe, integridad y santidad de todo el ambiente relacionado con el servicio. Darnos cuenta que ese servicio es para un propósito superior a nosotros mismos. Tenemos que ejercerlo con la mejor de las mayordomías. Tenemos que despojarnos de todo orgullo, ser humildes. Y tenemos que hacerlo con excelencia. ¿Por qué? Porque toda la competencia proviene de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí sí, por eso Cristo Jesús cuando dio la parábola de los talentos, el Señor que da los talentos es figura de Dios. Y los siervos que recibieron los talentos son figura de nosotros, la iglesia. Y le dirá, bueno, te di tantos, ¿qué hiciste con esos? ¿Fuiste buen mayordomo? ¿Lo hiciste con excelencia? ¿Fuiste humilde? ¿Fuiste esto? ¿Fuiste lo otro? Ese será el parámetro de valoración del Señor. Y al final cuando digas, no es que tuve miedo y simplemente no hice nada con él. Porque, y aquí te lo regreso, tal cual como me lo entregaste. ¿Quiere decir que no le hiciste bien a nadie? ¿No serviste nunca? ¿No utilizaste mi talento? Sino que, ¿a qué te dedicaste entonces después que yo te di el talento? Porque algo se tuvo que dedicar ese hombre que recibió un solo talento. ¿Qué hizo en ese tiempo? ¿Saben lo que hizo en ese tiempo? Hizo solamente las cosas que le importaban a él. No hizo nada con respecto a lo que le importaba a su Señor. Por eso que el egoísmo y el individualismo no forma parte del reino de los cielos, sino simplemente el servicio a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Aunque el tono haya sido de carretilla, esta es una reflexión que tenemos que tomar con mucho cuidado y mucho detenimiento. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos frente a lo que Dios está esperando de nosotros. Y cada uno de nosotros podemos hacernos una autoevaluación. Y si usted quiere hacer trampa en su autoevaluación, haga la trampa que le dé la gana. Cuando la gente se autoevalúa, ¿qué es lo que termina haciendo? Yo recuerdo cuando le ponía a mis estudiantes, bueno, ustedes mismos califíquense. Todos se calificaban A. Claro, porque cuando tú te vas a autoevaluar, tú dices, no hay ninguna maravilla más grande que yo. Pero por eso es que la autoevaluación llevaba una coevaluación de otra persona y la evaluación del profesor. Para entonces hacer un triángulo de valoración y llegar a la puntuación correcta. Y había unos que sabían que los demás iban a actuar mal contra ellos, por eso se valoraban alto, para compensar lo mal que lo iban a valorar sus compañeros y lo mal que lo iba a valorar el profesor también, para tratar de compensar en algo. Pero en este servicio nos lleva precisamente, esa integridad nos lleva a la honestidad de poder evaluarnos y decirlo, Señor, no lo estoy haciendo, Señor, no lo estoy puliendo, ni lo estoy estudiando sobre eso, y mucho menos lo estoy desarrollando. Es más, lo estoy usando así mismo como tú me lo entregaste. ¿Y sabes qué? No me está yendo bien. Pero no es mi culpa porque tú me lo entregaste así mismo. Al final es culpa tuya. Y no me importa. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que en este tiempo de compromiso para entrar en la tierra prometida, si al Señor que nos ha dado las competencias, las capacidades, las habilidades, los dones y los talentos, no le estamos sirviendo como Él espera que le sirvamos, ¿cómo podemos esperar que Él derrame sobre nuestras vidas el resto de las bendiciones que ya Él nos ha prometido? Entonces tampoco las vamos a administrar correctamente, tampoco las vamos a valorar, tampoco las vamos a desarrollar como Él quiere que lo hagamos. Y un ejemplo de eso es la tierra de Israel, una tierra árida, una tierra estéril. Fue dada al pueblo hebreo y Dios cumplió su promesa cuando vio el esfuerzo del pueblo e hizo ríos en medio del sequedal. Y le dio riqueza. Todo Medio Oriente tiene petróleo, excepto Israel. Pero el único país desarrollado del Medio Oriente es Israel.
Entonces eso nos dice que la tierra prometida te la entrega a sí mismo cruda y nosotros con los dones y los talentos que Él nos ha dado, la desarrollamos y la hacemos fructífera. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Y tenemos que aprenderlo con el servicio al Señor. Amén. Vamos a orar.